Gracias, Andrés. Buenas tardes con todos y todas. En primer lugar, agradecerle al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual por la oportunidad de congregar a varios expertos internacionales que en la mañana y en la tarde nos han dado varias explicaciones que han servido para las autoridades, para la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Sin lugar a dudas, es un elemento esencial desde la academia que debemos tenerlo para la resolución de varios casos. Igualmente para el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, entonces creo que la reflexión más precisa y creo que nos llama también a la comunión entre el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y la Superintendencia, yo le saco como reflexión de varios de los expositores, que tenemos que trabajar de manera mancomunada, como lo hemos venido haciendo, para de alguna forma establecer parámetros y principalmente que no se concedan derechos de propiedad intelectual que puedan de alguna manera atentar contra el derecho a competencia, ¿sí? Bien, quisiera que me ayuden con la presentación, por favor. Perfecto. Bien, lo que yo les voy a explicar un poco es, en primer lugar, un poco de antecedentes. A mí me ha gustado mucho siempre establecer un rango de partida de cuál es la génesis del derecho de propiedad intelectual, cómo se influenció a nivel internacional y cómo después aterrizó en las legislaciones a nivel latinoamericano y a nivel del Ecuador. ¿Cuáles son los principios generales que se han utilizado a través de la historia para tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual? Luego haré una breve vinculación entre la propiedad intelectual y competencia, algo de los peligros competitivos de los derechos de propiedad intelectual, que ya lo estableció Maximiliano muy claramente, algunos casos que se han llevado dentro del IEPI, del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en el cual me honré también prestar mis servicios y se resolvió algunos casos de competencia desleal. Y igualmente un caso muy importante que fue referente para el Ecuador en el tema del caso de Pfizer. Finalmente, un caso también que se llevó en el instituto y que es paralelo o de alguna manera análogo a lo que fue en Argentina con el caso Novartis y varias empresas nacionales de genéricos. En primer lugar, vamos a ver las consideraciones generales. Vemos cómo es un poco el tema de en qué legislaciones, en la génesis de los derechos de propiedad intelectual en los países en desarrollo, cuál fue el criterio fundamental para desarrollar su normativa. En primer momento tenemos el Estatuto de Venecia, en el cual ya se desarrollaron los primeros conceptos de lo que es altura inventiva, aplicación industrial, pero ahí es algo más importante que a mí me gusta siempre recalcar y aclararlo, que el Estatuto de Venecia ya dictaminó algunos temas como es el uso del Estado para casos de necesidad. Sí, el uso de la tecnología, más adelante también les voy a explicar un poco en el tema de Estados Unidos cómo lo manejó, pero cómo es que el Estado nacional de un país puede establecer ciertos parámetros o limitaciones a ese ejercicio del derecho de propiedad intelectual. En este caso, en el Estatuto de Venecia, un poco del tema de necesidad, ¿no? Casos de necesidad. Tenemos otro antecedente, que es, si pasamos a la siguiente, el Estatuto de Monopolios inglés de 1623, que autorizaba la concesión de privilegios exclusivos para el primer y verdadero inventor, mantiene los privilegios de introducción y aquí tenemos algo particular, que era la apropiación de los inventos extranjeros. Subordina también otra vez, se repite un poco el tema de subordinar los monopolios, que lo podemos llamar, y se lo he ido diciendo que los derechos de propiedad intelectual, en esencia es un monopolio artificial, temporal, y consecuentemente el Estatuto de Monopolios también subordinaba a los monopolios al bienestar general. Esto se dio en varias legislaciones, entiendo igual en Argentina, Maximiliano me podrá un poco corregir, o en el tema de Argentina, un poco la Constitución argentina, y uno de sus pensadores y los que establecieron algunos parámetros para
establecimiento de la Constitución, decía claramente que los derechos de propiedad intelectual estaban subordinados a los intereses del Estado, del desarrollo de un país. Y en efecto ellos les llamaban la cláusula del progreso. La cláusula de progreso que no era otra cosa que limitar los derechos de propiedad intelectual para el progreso de una nación. En Estados Unidos el presidente Thomas Jefferson ya lo dijo, y discúlpenme, voy a ser muy estricto y voy a leerles todo el texto porque es importante lo que dijo el presidente de Estados Unidos en su momento, y que decía Thomas Jefferson: algunos, sobre todo en Inglaterra, han sostenido que los inventores tienen un derecho natural y exclusivo sobre invenciones, pero la existencia de una propiedad derivada de la naturaleza es discutible. Nada ha creado a la naturaleza menos susceptible de propiedad que las ideas, cuya divulgación permite un goce universal. Los inventos por su naturaleza no pueden ser objetos de propiedad y la sociedad solo puede conceder un derecho exclusivo a los beneficios derivados de su explotación para fomentar la actividad inventiva, pero esto puede hacerse o no según la voluntad y conveniencia de la sociedad. Nuevamente, los derechos de propiedad intelectual ya estaban establecidos, estaban sometidos a los intereses y conveniencias y voluntad de la sociedad en general. Si vamos un poco más hasta el campo de los derechos fundamentales, tenemos el artículo 15.1c del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde claramente establece que los derechos de toda persona de beneficiarse de la protección de intereses morales y materiales en razón de las producciones científicas y literarias y artísticas, ¿sí? En el año 2005 hace el comité de este Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hace una especie de diferenciación en lo que es un derecho fundamental y los derechos de propiedad intelectual. Esto era fundamental, ¿para qué? Para de alguna manera, como ya lo hemos visto acá, es saber hasta dónde es el derecho de propiedad intelectual, hasta dónde empieza y después dónde comienza el derecho de competencia. Es decir, cuál es de alguna manera el sopeso entre el derecho al interés público y el derecho al interés económico, que por su naturaleza es el derecho de propiedad intelectual. ¿Sí? El comité en el 2005 estableció una diferencia entre el derecho, como les digo, humano y el derecho de propiedad intelectual. Aquí también hay que ver que el artículo 15.1c también está establecido en el párrafo 2 del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Igualmente en el párrafo 2 del artículo 13 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Y entonces lo que hace la interpretación del comité es muy importante y dice: el derecho de propiedad intelectual es temporal, eso ya lo conocemos. Varios derechos de propiedad intelectual hasta la actualidad tienen un rango de protección en la temporalidad del tiempo, que es 10 años para marcas, 20 años para derecho de patentes. Sí, entonces nuevamente aquí, es temporal, es revocable, se puede autorizar el ejercicio o cederlos a terceros, el Estado puede utilizar como medio para estimular la inventiva, la creatividad para preservar la integridad de las producciones. En este momento, cuando hablamos de integridad de las producciones, estamos diciendo que el derecho de exclusiva se protegerá esa integridad sobre esos derechos de propiedad intelectual. Pero más abajo, y es lo más importante, para beneficio de la sociedad en su conjunto. Nuevamente, lo que tenía el Estatuto de los Monopolios, lo que tenía la Constitución incluso estadounidense, siempre lo subordinaba, la Constitución de Argentina siempre estaba subordinado al interés general de la sociedad de un país, del desarrollo de un país. Yo también un poco analogando, o ya Maximiliano creo que en eso de sobra ha dicho cuál es la vinculación entre la propiedad intelectual y la competencia. Yo parto de la misma tesis, que son dos círculos concéntricos que, si bien es cierto, hay diferencias, pero siempre buscaremos una armonía, y que esa armonía se puede alterar cuando hay un abuso de propiedad intelectual. Mi criterio es que el derecho de propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual, si no existen, tampoco existe competencia, y viceversa.
pero el abuso de esos derechos de propiedad intelectual puede caer en lo que se llama como prácticas desleales o competencia desleal. Igualmente les digo, el acto de competencia no es un acto de infracción. Aquí les traigo un tema, algo que también lo trae Estados Unidos respecto a la protección del copyright, y decía claramente que contar con libros a bajo costo pero excelencia, el otorgamiento de derechos de autor a extranjeros les brindaría un monopolio a expensas del público lector estadounidense. Sí, aquí, como les digo, Estados Unidos incluso postergó el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual para los autores. Es por eso que varias obras de Inglaterra fueron copiadas, fueron llevadas a Estados Unidos. Como no se obtenía ninguna protección, eran fácilmente copiadas y indudablemente eso hacía que las personas tenían más acceso al libro, porque obviamente no había una empresa que imponía su precio, sino que el libro podía reproducirse a millares y podría establecerse un precio a muy bajo costo, ¿no? Vamos a ver algo de los peligros competitivos que tienen los derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, el pacto de tolerar. El pacto, lo digo el pacto porque si bien el derecho de propiedad intelectual lo establecemos mediante una norma, es un pacto social en el cual el Estado le otorga al inventor, ¿sí?, la protección de su invención por un tiempo determinado. ¿A cambio de qué? A cambio de que el inventor, ¿sí?, por esa protección, luego esa invención sea divulgada. El momento que nosotros divulgamos la invención, estamos generando otras fuentes de tecnología, es decir, la persona que va a mirar esa tecnología en el futuro, cuando ya la patente haya vencido, podrá replicarla o podrá mejorar esa tecnología. Sí, por eso es un pacto que hace el Estado con el inventor, a cambio de que el inventor divulgue esa tecnología para que en el futuro se pueda replicar o se pueda mejorar la misma tecnología. Aquí están los peligros, yo los llamo competitivos, o los peligros que se puede dar en el marco de la competencia, en el marco de la competencia desleal, que es precios supracompetitivos. Es decir, cuando yo tengo una patente exclusiva, que no hay otra empresa, no existe otra empresa que me haga competencia, lo que me da a mí simplemente es imponer el precio. Y el precio no tiene una limitación, no tiene una salvedad, ¿sí? Como yo soy el único en el mercado, puedo imponer ese precio. Y ya lo estableció también un poco, y lo hablaron en la mañana Maximiliano, el tema de pool de patentes, el grupo de patentes que puede, de alguna manera, cuando yo tengo la patente sobre alguna tecnología, puedo hacer una pequeña modificación, pero sigo manteniendo esa tecnología como un monopolio artificial. El otorgamiento de patentes de bajo nivel inventivo, es decir, de patentes que no cumplen con el nivel inventivo, que son prácticamente patentes que de alguna manera se han ido manteniendo en el mercado y no hay mayor nivel inventivo. Entonces eso depende mucho de las oficinas de patentes en establecer claramente cuáles son los parámetros para determinar el nivel inventivo. La negativa a licenciar, que igualmente lo vimos en la mañana, que es el tema de algunas tecnologías que son esenciales para que se puedan desarrollar otras tecnologías. Bueno, vamos a ver algunos casos en el tema. En Ecuador, ¿sí?, en el año 2013 se expidió la resolución 896756, en el cual Merck y Merck Sharp presentaron una demanda de tutela administrativa en contra de Pharmacid, ¿sí?, en la cual Merck aducía que los datos de prueba, es decir, para algunos que no conocen rápidamente el tema de datos de prueba, son los ensayos clínicos y preclínicos que se desarrollan en el momento de desarrollo de una nueva medicina, es decir, el ensayo que hago, la prueba que hago del medicamento en animales o en personas para después presentar ante la autoridad sanitaria y determinar que ese producto o esa medicina no va a causar ningún efecto secundario en el momento que se vaya a industrializar y se vaya a vender y salir del mercado, ¿no? Entonces, esos datos que se generan en esa fase de investigación, en el Ecuador no están protegidas, ¿sí? El convenio ADPI, que es el Acuerdo de Protección para los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio,
Ya en sus inicios, incluso en el año 1991, ya establecía una cláusula en la cual le otorgaban derechos de exclusividad a los datos de prueba, a estos datos que se generan, pero en el año 1994 en Marrakech y en 1995, cuando ya se promulga el ATPIC, no se dejó de lado el tema de los datos de prueba, no se otorgó un derecho de exclusividad. Sin embargo, quedó, bueno, algunos países consideraron que se aplicaba el Convenio de París por el tema de competencia desleal, ¿sí? Pero era un concepto indeterminado. Es decir, no estaba en cada legislación, no había un derecho de exclusividad sobre los datos de prueba, lo podrían establecer otros, pero eso también dependía del consentimiento y depende también del grupo regional a la que pertenezca un país. Por ejemplo, Ecuador es parte de la Comunidad Andina y por consiguiente en sus antecedentes, por ejemplo, Colombia, antes de firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, Colombia se adelantó con un acuerdo ministerial o una resolución ministerial en la cual establecía la protección exclusiva de los datos de prueba. Inmediatamente la Secretaría de la Comunidad Andina le llamó la atención a Colombia y Colombia tuvo que reformar tuvo que prácticamente derogar ese reglamento y por eso más adelante, cuando ya van a firmar el acuerdo con la Unión Europea, tuvieron que reformar la decisión andina 486 y sacaron una nueva decisión para poder otorgar los derechos de exclusividad sobre los datos de prueba. Es decir, antes no manteníamos los derechos de los datos de prueba como un derecho exclusivo. Entonces, eso es un dato muy importante que se manejó en el marco de la Comunidad Andina, sí, para tomarlo en cuenta. Igualmente, en Argentina tuvo una lucha muy fuerte en el panel, incluso ante la OMC, junto a Brasil, la India y Tailandia, en cuanto a la protección de datos de prueba. Argentina también lo consideró que el ATPIC no obligaba a una protección exclusiva de los datos de prueba y por consiguiente estableció una ley de confidencialidad en donde de alguna manera había cierta protección, podríamos decir, pero eso es muy discutible, porque los datos de prueba, como saben ustedes, son documentos, para mi punto de vista, y cuando yo presento ante el FDA, por ejemplo, ante un organismo, esos datos de prueba deben ser verificables, es decir, yo estoy haciendo pruebas de un medicamento que debo asegurar la garantía, la eficacia para que ese medicamento sea seguro y no pueda causar algún efecto adverso en los seres humanos. Entonces, pedirles que hagan nuevamente a la industria genérica, por ejemplo, cuando se caduca la patente a los 20 años y luego voy a entrar al mercado, ¿sí? Ya puedo utilizar, cuando pasan los 20 años, la patente es de dominio público. Y cuando es de dominio público, ingresa a la industria genérica y en consecuencia lo que está pasando es que en algunos países les exigen la presentación de datos de prueba nuevamente, entonces es algo antiético. ¿Por qué? Porque ya se desarrolló antes los datos de prueba y lo que hago en este momento es simplemente establecer una bioequivalencia, es decir, yo soy igual a la patente que estaba protegida o al medicamento que salió al mercado. Entonces, en este caso en Argentina, Novartis presentó medidas cautelares, lo puse en el mismo caso en Ecuador porque era algo parecido. Novartis presentó varias medidas cautelares en contra de varias empresas genéricas en Argentina y finalmente la Corte decidió que no tenía razón Novartis y en efecto Argentina no protege los datos de prueba como un derecho exclusivo. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí es un caso que se resolvió en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Es un tema ya entrando en materia de competencia desleal, ¿sí? Es una publicidad en la cual tenemos que Suxal, que es si podemos, como vemos la publicidad y dice el original como marca Suxal y el principio activo es de Glader. Y prácticamente lo que dice aquí que Suxal bajó su precio como al de la copia. Sí, si pasamos a la siguiente lámina podemos un poco establecer lo que dice claramente en el anuncio. Sí, en el anuncio claramente establece que Suxal, sí, que es diríamos la original, Suxal, que obvio, como les dije, esto fue una investigación incluso de verificar si Suxal efectivamente tenía o no la patente, si tenía un derecho de exclusividad. ¿Sí? Y por ende, lo otro medicamento obviamente puede ser la copia, ¿sí? No sería la copia
en un sentido fáctico sería una copia si estaría dentro de los 20 años, si salió un nuevo producto dentro de los 20 años, pero el momento que pasan los 20 años ya no es una copia, el producto es de acceso público, es de dominio público y consecuencia yo puedo beneficiarme de ese producto y lo podemos llamar ahí sí genérico, sí, lo podemos llamar genérico, pero no lo podemos llamar copia. El término copia, en el Ecuador al menos, es un término peyorativo que significa una copia exacta de algo. Eso depende también, pero nosotros comenzamos a hacer una investigación, lamentablemente en el DIEPI no teníamos esa facultad como lo tenemos en la superintendencia, que podíamos hacer un análisis econométrico, un análisis de mercado para ver cómo afectó eso, pero sin embargo podíamos analizar cuál es el efecto de esa publicidad, ¿sí? Suxal decía claramente, pensando en la economía y en el bienestar de los pacientes, bajó su precio igualándose al valor de la copia. Así cada vez más ecuatorianos pueden acceder a medicamentos de marca, seguros y confiables. Entonces nosotros asimilamos que cuando dice efectivamente son de marca, seguros y confiables, podemos pensar que la copia no es segura ni es confiable. Entonces, obviamente, esto es, y lo establece también la Ley de Propiedad Intelectual, lo tenía, y lo establece también la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder del Mercado, el tema de la denigración. Aquí hay un tema de denigración en contra, no de la copia, del genérico, porque Suxal no tenía ya el derecho de exclusividad sobre esa molécula, se puede decir, ¿sí? Entonces, en este caso, el IEPI resolvió, bueno, nosotros fuimos parte de elaboramos esa resolución y resolvimos que había una denigración por parte de la marca que contenía el principio activo, ¿no? En contra del genérico. Y este es el caso para mí más emblemático, que con esto finalizo, más emblemático en el tema de Pfizer Acromax. Tenemos, yo lo he dividido un poco en tiempos para que ustedes puedan ver claramente qué es lo que pasó en este caso. Sí, es la patente de procedimiento que se otorgó del citrato de sildenafil, que se utiliza, bueno, el citrato de sildenafil es del principio activo y la marca con la que se comercializa el producto es el Viagra, ¿sí? Y Acromax importa también el producto Max, que es el medicamento genérico. ¿Qué es lo que pasa aquí? También es otro llamado de atención que recibió Ecuador en su tiempo, ¿sí? Porque el citrato de sildenafil está protegido por el procedimiento. Anteriormente, el sildenafil, o el principio activo, servía para un tema cardíaco, es decir, para una medicina que iba por el tema cardíaco. La empresa descubrió que tenía una nueva aplicación terapéutica, que era para el tema de la impotencia para algunos, entonces era un segundo uso. Y en efecto, en el Ecuador se concedió esa patente de segundo uso. Y la comunidad andina, la Secretaría de la Comunidad Andina fue llamada la atención a Ecuador y Ecuador tuvo que anular esa patente. Efectivamente, la patente se anuló. Pero sin embargo, Pfizer insistió por el tema del procedimiento. Es decir, no es el mismo procedimiento que, para sintetizar, o en términos técnicos no les sabía explicar, pero no es el mismo procedimiento que yo utilizo para el medicamento para el tema de enfermedades cardíacas que para el tema de la difusión eréctil, ¿no? Entonces, ahí se otorgó la patente de procedimiento. Pfizer inició una acción de medidas cautelares en contra de Acromax, ¿sí? Acromax importaba un producto denominado Max, ¿sí? Esa era la marca, y establecía que el procedimiento para obtener el producto Max era distinto al procedimiento que utilizó Pfizer, ¿sí? En ese tiempo, el juez primero de lo penal, el 19 de octubre, fíjense en los tiempos del 19 de octubre del 2004, dijo claramente que no se puede iniciar medidas cautelares en contra de Acromax, en contra del producto Max, ¿sí? El IEPI, en cumplimiento de esa decisión del juez, también estableció claramente que el producto Max es diferente al procedimiento empleado para obtener el producto de Pfizer, que era Viagra. El procedimiento para obtener ese producto era distinto, ¿sí? Sin embargo, Pfizer presentó una acción de medidas cautelares 23 de febrero del 2005, es decir, casi un año después de que el juez le dijo no se puede presentar ninguna medida cautelar en contra de Acromax. Sin embargo, Pfizer presentó una acción de medidas cautelares ante la jueza quinta de lo civil, como les dije, en el 2005, y prohíbe a Acromax la comercialización e importación del medicamento Max
a las autoridades, al Ministerio de Salud Pública, a las aduanas, les prohíbe que puedan conceder permisos o autorizaciones para que hagan posible la venta o importación del producto. Este tema fue apelado, pero sin embargo se ratificó el 10 de marzo de 2005 y fíjense ustedes, a julio del 2007, estamos hablando de 2 años, en conceder el recurso, ¿sí? En conceder el recurso de hecho. La sentencia, ¿qué pasa? Que les invito, para mí es una excelente sentencia en la cual se establece algunos temas principales de los que yo les fui hablando en el transcurso de la conferencia. Por ejemplo, el tema del interés general, el tema de que antes ya estaba juzgado este tema, ¿sí? La sentencia es la de 2409 y está publicada en el registro oficial número 47 del 15 de octubre de 2009. Los autos emitidos, decía claramente, ¿no? ¿Qué es lo que establece el juez? Que los autos emitidos por la jueza quinta de lo civil son definitivos por sus defectos. ¿Cuál era el argumento de Pfizer para decir que no aplicaba la acción de protección? Porque aquí era una acción de protección que presentó Acromax por esas medidas cautelares que fueron adoptadas por la jueza quinta. Entonces, Pfizer decía que el auto que conocía el expediente y que determinaba la medida cautelar no era definitivo, que todavía se esperaba cuando nosotros presentamos, al menos en el Ecuador, una acción de medidas cautelares, tenemos que accionar con el proceso principal, ¿sí? Entonces, Pfizer decía que no es un auto definitivo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, que vela por los derechos constitucionales, decía que sí es un auto definitivo. Hay un análisis muy interesante en la sentencia que les invito a leerlo, ¿sí? Y que indudablemente lo que hacía es que el producto simplemente, ¿cuál era el efecto de esa medida cautelar? El producto no se vendía y como efecto de eso, el producto, Pfizer podía poner el precio que le convenía. ¿Por qué? Porque no tenía competencia. Entonces el producto no se vendió en el Ecuador, no tenía competencia y podría poner el precio que a bien tenga Pfizer, ¿no? Entonces aquí también la Corte Constitucional decía que hubo una transgresión del principio non bis in idem, en el cual yo no puedo, si ya dijo el Tribunal Penal, ¿se acuerdan que yo les dije que el Tribunal Penal dijo no se puede iniciar una acción de medidas cautelares en contra de Acromax? Sin embargo, la jueza desdice lo que dijo el juez penal y prácticamente eso hace que esté vulnerado el principio non bis in idem. Aparte de lo que dijo la sentencia, lo que me gusta mucho es que había una excesiva duración en el proceso, 4 años, 7 meses. 4 años, 7 meses en los cuales Pfizer estaba en el mercado imponiendo su precio, ¿sí? 4 años en el que no pudo Acromax importar el medicamento, no pudo venderlo. Y también manifestaba el Tribunal Constitucional que había un triple efecto de la medida cautelar. Aseguramiento de la situación, embargo preventivo, es decir, cuando se emitió la medida cautelar, para Acromax también se ordenó la incautación del producto, porque había producto y aquí en el Ecuador se ordenó la incautación, ¿sí? Había otro tema que es el aseguramiento de la situación, la conservación del status quo, que también es otro concepto un poco indeterminado que lo establece el tribunal. Y también el tema de la innovación y anticipación a la pretensión, principio de la existencia de un monopolio y competencia desleal. Lo traje esto porque tiene el tema de competencia desleal y también hace un paralelo con el derecho constitucional que lo establece el artículo 387, que dice, será responsabilidad del Estado garantizar la libertad de creación e investigación. Bueno, pienso que ese es el caso para mí emblemático que serviría y les invito a que lo lean la sentencia porque hay mucha doctrina de por medio también y alguna explicación de los temas que estamos tratando en esta materia. Principalmente para mí es el tema de la libre competencia, cómo afectó en tiempo esta medida cautelar, estableciendo que incluso el procedimiento del IEPI, lo dijo, el procedimiento no es el mismo. En consecuencia, si no era el mismo procedimiento, el producto podía ingresar. ¿Sí? Entonces, este es un claro ejemplo del tema de vulneración o lo que tenemos ahora en la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado, es una violación de normas, ¿sí? Una violación de norma expresa, una violación no de una norma, sino de una resolución de 2 entes, del juzgado de lo penal y del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Lo dejo ahí el tema de conclusiones, paso porque se me va el tiempo.
Pero he querido decir algo de que principalmente lo dice Joseph Stiglitz, en quien les también aconsejo que habla un poco, al menos de manera sensata, al tema de propiedad intelectual. Dice claramente, quienes detentan los monopolios pueden tener muchos menos incentivos para innovar que si tuvieran que competir, ¿sí? Cuando se concede derechos de propiedad intelectual, los gobiernos tienen la posibilidad de adoptar medidas para mitigar la monopolización de las tecnologías y promover la competencia. Ahí coincido con Maximiliano que el ADPIC establece incluso en el artículo 40 y 31 algunas salvedades que pueden utilizar los países en desarrollo para determinar o subsumir el derecho de propiedad intelectual. Finalmente, como conclusión, la sociedad siempre ha reconocido que otros valores pueden estar por sobre la propiedad intelectual. Esto lo hizo Estados Unidos en el caso AT&T, enfrentó la amenaza de Anthrax, luego del 11 de septiembre las autoridades hicieron efectiva la licencia obligatoria para dejar libre el tema del CIPRO. Entonces no es un tema, una discusión de países desarrollados, de países en vías de desarrollo, de izquierda o de derecha, significa un interés principal que es de la sociedad, el acceso a la medicina, el acceso a una determinada medicina que va a servir para el bien común y de todos. Esto finalmente les dejaba como reflexión. Gracias, Andrés, y disculpas por los minutos.